Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Se cuenta que en uno de los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial, algunos compatriotas franceses que pertenecían a la resistencia se encontraban encerrados en un sótano y estaban tratando de comunicarse a través de un equipo de radio muy antiguo, buscando quién les auxiliara y les pudiese salvar la vida en medio de esa situación tan difícil que estaban viviendo. Cuando las esperanzas de salir con vida, de ser salvados, estaban casi que perdidas, de repente empezó a llegar un mensaje: tres punticos, una raya, tres punticos, una raya. Para los que no conocen el código Morse, tres puntos y una raya hacen énfasis o significan la V de victoria, la V de valor, la V de vencer. A partir de este momento, esta letra se convirtió en un signo milagroso, en una señal milagrosa, y la comenzaron a escribir por todas partes, en todas las paredes, en los cruces de los caminos, en los árboles, hasta en los tanques alemanes comenzaron a escribir esta letra, la V de victoria. Y fue esto lo que realmente les dio el valor y la fuerza para sobreponerse frente al enemigo y salir adelante victoriosos con valor y vencer. Nuestra sociedad en estos momentos, Colombia, estamos enfrentando situaciones muy difíciles, situaciones muy adversas, una inestabilidad política reinante, un caos social operante y una cantidad de realidades que amenazan, que nos hacen sentir temor, miedo, angustia en algunos casos. Pero en estas circunstancias es cuando más nosotros debemos apalancarnos en Dios. Es cuando más debemos recibir el mensaje de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, que nos dio la victoria. Debe ser también para nosotros la V, el signo de la victoria en Cristo Jesús, el signo del valor y el signo de que unidos a Dios Padre Todopoderoso podemos alcanzar la victoria y las bendiciones que necesitamos para nuestro país. Es más, no solo para Colombia, para el mundo, porque en Cristo somos más que vencedores. Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jesús hace 2000 años, cuando resucitó, nos dio la victoria, el valor y la capacidad de vencer. La realidad social, política, económica no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, que cambia realidades. La pregunta que nos podemos hacer, o que muchos se pueden hacer: bueno, Juan Carlos, ¿y cómo alcanzar esa victoria? ¿Cómo obtener ese valor que necesitamos, esa fuerza para vencer estas realidades que a veces nos sobrepasan y que parece que estuvieran fuera del control? Quiero que hablemos entonces de unas claves fundamentales para alcanzar la victoria en Cristo, para nosotros a nivel personal, para nuestras familias, para nuestro querido país, para el mundo. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, Juan 14, 21, nos dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a los discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama y lo amará mi Padre. Y le pediré al Espíritu Santo que les recuerde todo y que les enseñe todo. Miren qué sencillo lo que dijo Jesús. El que acepta y guarda mis mandamientos, ese me ama. Yo me voy, pero no les dejaré solos. Les mandaré el Espíritu Santo, que les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vamos entonces a analizar este texto bíblico y desde ahí obtener lo que necesitamos para alcanzar la victoria en Cristo. Número 1, el que me guarda, el que me ama, acepta y guarda mis mandatos, y mi Padre lo amará. Esto nos lleva entonces a deducir de que los que verdaderamente aman a Jesucristo guardan sus mandatos.
y los guardan o los guardamos no solamente en la mente de forma intelectual, sino en el corazón para que se refleje en nuestra conducta. Repito, los mandatos de Dios no se guardan teórica o conceptualmente en la mente, sino en el corazón para que se refleje en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. El Salmo 119, en el versículo 11 dice, en mi corazón, Señor, he guardado tus preceptos para no pecar contra ti. En mi corazón, Señor, he guardado tus preceptos para no pecar contra ti. Entonces, no son más dignos de Dios los que tienen más dones y carismas, tampoco los que tienen mayores conocimientos sobre Dios. No son más dignos los que hablan con mayor elocuencia, fluidez de Dios. No son más dignos los que más aportan económicamente. Los más dignos delante de Dios son aquellos que guardan sus mandatos. Por eso la prueba más digna del amor a Jesucristo es guardar sus mandatos. Y se nos dice hermosamente que aquellos que guardan sus mandatos, dijo Jesús, mi Padre los amará. Y es que el galardón que Cristo otorga como recompensa a aquellos que le amen y guarden sus mandamientos es que disfrutarán cada día más y más y más del amor del Padre Celestial. Repito, el galardón que Jesucristo tiene para aquellos que le amen y guarden sus mandatos es que disfrutarán cada vez más, más y más del amor, de la cercanía y de la ternura del Padre Celestial. Entonces, con el amor de Dios, los mandamientos no son pesados. El amor hace que los mandamientos no sean pesados, que no sean una carga, porque el amor le pone alas al corazón. El amor hace que el corazón sea liviano y no pesado. El amor hace que el yugo sea llevadero y la carga ligera. Con amor los mandatos de Dios no son pesados, no son gravosos, porque el amor pone alas al corazón, hace que el yugo sea cómodo, la carga ligera, nos hace livianos de equipaje. En alguna ocasión se observó que una niña de 8 años cargó un niño de 2 años durante más de 2 horas en un largo desfile. Un señor con curiosidad se acercó y le preguntó, niña, ¿no estás cansada todo este rato cargando a ese niño? Y ella le contestó muy naturalmente, con un gesto muy coloquial, que voy a estar cansada si es mi hermanito. Esto indica que el amor definitivamente todo lo puede. En cambio, cuando no hay amor, todo me incomoda, todo me pesa, todo me carga, porque el que no ama no guarda los mandatos de Dios. Entonces, primera clave para alcanzar la victoria en Cristo Jesús, guardar sus mandatos. Segundo, dice Jesús que Él no nos dejará solos, le dijo a los discípulos, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo para que les enseñe todo y les recuerde todo. Entonces, el Espíritu Santo número 1 es el que nos enseña cómo amar al Padre, cómo amarnos a nosotros mismos y cómo amar a los demás. El Espíritu Santo es el que nos enseña cómo encontrarle el sentido a la vida. El Espíritu Santo es el que nos enseña cómo transformar los problemas en bendiciones, porque los problemas en las manos de Dios son las bendiciones del mañana. El Espíritu Santo es el que nos enseña a transformar todas las realidades que tengamos que enfrentar y vivir para bien. El Espíritu Santo todo lo cambia, todo lo renueva. El Espíritu Santo es el que nos enseña a encontrarle el sentido a la vida cristiana. Pero también nos recuerda, dijo Jesús, Él les recordará todo. La palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y es que la mente olvida muy fácilmente, pero las cosas que tocan las profundidades del corazón difícilmente se olvidan. Las cosas que tocan profundamente el corazón difícilmente se olvidan. Esta es la memoria afectiva. La memoria intelectual es muy olvidadiza, pero la memoria afectiva se no olvida. Es el caso de la mamá o la mujer que anhelaba con ser madre, con tener
su hijo, su bebé, y después de muchas dificultades por fin queda embarazada y el embarazo va muy bien y llega el momento del parto y ella no ve la hora de que le entreguen su bebé para contemplarlo, mimarlo, recostarlo en su pecho y amarlo. Y cuando nace el niño y se lo entregan, ella experimenta los sentimientos de amor, de nobleza y de ternura más grandes de este mundo. Eso nunca lo olvida una madre, nunca. Nunca lo olvida. Eso queda grabado en la memoria afectiva, que es la que tiene la mayor capacidad de recuerdo en nosotros los seres humanos. Por eso recordar es volver a pasar por el corazón. En ese sentido, una madre cada que recuerda ese momento lo vuelve a vivir porque se llena de sentimientos iguales a los que experimentó en el nacimiento. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nos recuerda, es el que nos hace volver a pasar por el corazón la experiencia de Dios. Por eso una de las palabras que más se repite en la Sagrada Escritura es recuerda. Dios nos, esa palabra la repite mucho en la Sagrada Escritura. Recuerda, Israel, recuerda, no olvides, no olvides, no olvides, dirán los salmos, no olvides las hazañas del Señor. Y es que el olvido parece ser el mayor defecto del ser humano caído. El olvido de lo que realmente importa nos conduce al extravío. Repito, el olvido parece ser el mayor defecto del ser humano caído. El olvido de lo que realmente importa es lo que nos conduce al extravío. Es por eso que la función del Espíritu Santo en el creyente es ayudarle a recordar. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, ayudarnos a recordar todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Por eso nos narra la famosa parábola del hijo pródigo en Lucas 15:17. Se nos dice que este joven se puso a pensar, volvió en sí y meditó, pensó, recordó cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre. Miren que él hizo un recuerdo de momentos muy especiales cuando estaba con su papá, cuando se alimentaba bien, cuando consumía alimentos físicos, pero también recibía el amor de su padre, e hizo un recuerdo, volvió a pasar por su corazón esos momentos tan buenos que vivió, y esto fue lo que le dio la capacidad de regresar a la casa del Padre, porque el Espíritu Santo le ayudó a recordar, a volver a pasar por el corazón. Dice Apocalipsis 2:5, no olvides de dónde has caído y conviértete nuevamente. No olvides, o le dice también en otra versión bíblica, recuerda de dónde has caído, recuerda, recuerda, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar. Recuerda de dónde has caído, recuerda cuando caminabas en la gracia de Dios, cuando vivías en la paz, en la serenidad y en la rectitud. Recuerda eso y conviértete y vuelve como el hijo pródigo. Entonces llevamos dos elementos para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Número uno, guardar sus mandatos. Número dos, el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda. Número tres, la fe. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 7, que Pablo y Bernabé estaban predicando en un lugar y que había allí un hombre cojo desde el nacimiento, que había nacido cojo, que nunca había podido caminar, que tenía la mirada fija en la predicación del apóstol San Pablo. Y Pablo, viendo que tenía la fe suficiente para recobrar la salud, le dijo, levántate, que está sano. Y él en ese momento se levantó y dio un gran salto y comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Esto nos lleva a entender que cuando tú y yo hemos sido sanos de nuestras cojeras espirituales, de nuestras cojeras emocionales, de nuestras cojeras interiores, cuando hemos sido sanos de esto, no nos queda más que comenzar a vivir saltando en santo gozo y caminando en conducta santa. Repito, cuando Dios nos sana de nuestras cojeras interiores, no nos queda más que vivir saltando de santo gozo y caminando con santa conducta. Solamente Jesús nos puede sanar de nuestras torceduras interiores y ponernos a caminar en santidad
en recta conducta, y así, caminando en rectitud, en integridad, en santidad, alcanzaremos la victoria, saldremos vencedores, tendremos el valor y la fuerza de Dios. Cuarto punto, no robarle la gloria a Dios. Nos dice este texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 7 y siguientes, nos dice hermosamente que cuando Pedro, Pablo y Bernabé hicieron este milagro, las personas de este lugar dijeron: dioses han tomado una forma humana y han venido a visitarnos. Y le comunicaron al sacerdote del templo de Zeus, y este inmediatamente se fue y trajo un toro y una cantidad de regalos para Pablo y Bernabé, porque los consideraban unos dioses. Los querían divinizar, pensaban que eran dioses con forma humana. Y Pablo y Bernabé entonces, en ese momento, cuando vieron que los querían idolatrar, se rasgaron las vestiduras y les dijeron: nosotros somos humanos comunes y corrientes, nosotros no hicimos ese milagro. Más bien dejen la idolatría, dejen los ídolos y conviértanse a Dios. Miren qué lindo, dejen los ídolos y conviértanse a Dios. Somos humanos. Un ejemplo maravilloso nos dan Pablo y Bernabé, que no le robaron la gloria a Dios. A Pablo comenzaron a decirle, a Bernabé le decían Zeus y a Pablo Hermes, comparándolos con divinidades de la mitología griega. Pero ellos fueron demasiado humildes y no le robaron la gloria a Dios. Si quieres alcanzar la victoria que Cristo nos quiere dar, tenemos que aprender a recitar las palabras del Salmo 115 en el versículo 1, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. El ejemplo de Pablo y Bernabé y de este salmo entonces nos lleva a concluir que un auténtico cristiano que quiere caminar en victoria siempre, siempre debe reconocer que todo lo bueno, hermoso, lindo, noble, puro y santo que llegue a ver en él es fruto de la gracia y la misericordia de Dios. Debemos estar constantemente desembarazándonos de los elogios, de las felicitaciones, y atribuyéndole todo esto a Jesús como autor material e intelectual de todas las cosas lindas que ocurren en nuestra vida. No somos dioses, somos hombres, dijo Pablo. Dejen los ídolos. Entonces, por un lado, nosotros no robarle la gloria a Dios y siempre reconocerle todo a Él. Pero por otro lado, también es no hacer ídolos, porque Pablo y Bernabé les dijeron a ellos: no hagan ídolos y conviértanse. Con mucha facilidad vamos haciendo pequeños diosesillos humanos, idolatramos seres queridos, idolatramos proyectos, nos idolatramos a nosotros mismos. Hoy el llamado que nos hace Dios es a que revisemos cuáles son nuestros ídolos, y en esa perspectiva entonces seamos capaces de renunciar a toda forma de idolatría que haya en nosotros, porque los ídolos manipulan, los ídolos demandan tiempo, los ídolos esclavizan, los ídolos hieren el corazón, los maltratan, y los ídolos nos abandonan y nos dejan con el corazón roto y hecho pedazos, porque todos los ídolos son infieles. El peor error que podemos cometer los humanos se llama idolatría, y cuando tenemos un pecado recurrente y dominante, eso es una forma de idolatría. Pidámosle a Dios entonces que nos dé la capacidad de alcanzar la victoria en Cristo Jesús, guardando sus mandamientos, permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde todo, fortaleciendo la fe para caminar en santidad y ser sano de nuestras torceduras interiores, y no robándole la gloria a Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.